Hola, ¿qué tal? En este video te hablaremos sobre la alternancia del poder en México, refiriéndonos a sus partidos políticos y presidentes. Introducción. Explicar los factores que dieron paso a una alternancia en el año 2000 a nivel federal en México y para el año 2018 analizar cuáles serían los factores que llevarían a una retroalternancia. Bueno, la alternancia no solo es de importancia para los partidos políticos solamente, sino que también resulta relevante para los ciudadanos que al final de cuentas ellos son los que estuvieron de acuerdo porque este tuviera lugar en el país, tanto en el 2000 como en el 2012. Sobre todo por la forma en la que el PRI manejó los asuntos políticos desde el año de 1929. Bueno, para entender un poco la alternancia en México, primero es necesario que entendamos la definición de esta. La alternancia en el poder es un concepto propio de las ciencias políticas que describe la posibilidad de permitir una pacífica alternancia entre los líderes y partidos políticos que ejercen el poder político. Tal posibilidad es propia de la democracia representativa, que mediante elecciones libres permite que permite el cambio de gobierno siguiendo los mecanismos previstos en las leyes y la Constitución. En el 2000, tanto como el PRI y el PAN sufrieron algunos cambios internos. Por ejemplo, el PRI desembarcó un desgaste electoral y una pérdida de credibilidad, y eso fue gracias a la función del PRD con el objetivo de derrotar al PRI. Y pues el PAN fue todo lo contrario. Se pudo observar un avance electoral desde la periferia que logra concretarse en el centro para las elecciones del 2000. Fox fue elegido presidente de México en las elecciones presidenciales del 2000. Como presidente, siguió principalmente las políticas económicas que sus asesores del PRI habían adoptado desde fines de los años 80. La primera mitad de su administración vio un nuevo cambio del gobierno federal a la derecha. Intentos fallidos de aplicar impuestos al valor agregado a los medicamentos, construir un aeropuerto en Texcoco y un importante conflicto diplomático con el líder cubano Fidel Castro. La segunda mitad de su administración estuvo marcado por su conflicto con Andrés Manuel, entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México. El PAN y la administración de Fox intentaron sin éxito destruir a López Obrador de su cargo y evitar que participe en las elecciones presidenciales del 2006. La administración de Fox también tuvo conflictos diplomáticos con Venezuela y Bolivia, luego de apoyar a la creación del Área de Libre Comercio de las Américas. Por otro lado, se le acreditó a Fox el mantenimiento de crecimiento económico durante su administración y reducción de la tasa de pobreza del 43.7% en el 2000 al 35.6% en el 2006. En el 2013, Fox finalmente decidió abandonar el Partido Acción Nacional luego de respaldar al candidato presidente del PRI, Enrique Peña Nieto, el año anterior, para luego hacer lo mismo con su respectivo candidato, José Antonio Meade. En el 2018, ese mismo año, Fox se unió a la junta directiva de Shin Times. Como después de 12 años de un gobierno diferente al PRI, la ciudadanía votó nuevamente por el PRI en las elecciones del 2012. Fue el desgaste electoral del PRI y la buena imagen que se generó en torno a Vicente Fox la causa de una alternancia en el año 2000, y es el buen manejo de la imagen de Enrique Peña Nieto en su campaña electoral y el desgaste del desencanto del PAN lo que determinaría una alternancia en el año del 2012. Malos manejos de la agenda de gobierno en los periodos panistas 2000-2012, ya que el principal factor negativo para el gobierno panista es la lucha, que se fortaleció desde el año del 2006 contra el crimen organizado, aspecto que no estaba considerado en la campaña presidencial de Felipe Calderón, porque su principal compromiso de una campaña fue la generación de empleos debido a una situación económica que hasta el 2012 estaba presente en México. Falta de empleos es considerada como una de las principales causas de la pobreza extrema. La investigación concluye con la comparación de la alternancia presentada en el año 2000
y la retroalternancia del 2012, de la cual, como ya se mencionó, se ubicaron ciertos aspectos fundamentales en ambas alternancias, además de ser factores casi iguales los que se presentaron en ambos partidos antes que se dieran ambas alternancias. En conclusión, una de las razones del poco éxito de la transición mexicana ha sido la falta de transformaciones de los partidos políticos, principalmente instituciones responsables de la articulación y representación de los intereses e inquietudes ciudadanas en un contexto democrático, ya que no se ha sabido aprovechar la mayor competencia política para poder acercarse a los ciudadanos y rendirles cuentas. México ha sufrido una grave herida en la transición democrática a consecuencia de la manera en que se llevaron las elecciones presidenciales del 2006. Sobrevivieron piezas fundamentales de un autoritarismo que se moderniza, y porque la democracia funciona solo a beneficio de algunos, por lo que hasta ahora, aun con los avances obtenidos, hay una transición estancada de la misma manera y una democracia fallida, por lo que sigue siendo imperfecta. Por lo tanto, esto sigue evolucionando. Si la democracia mexicana estuviera menos sometida a menos presiones, se podría producir mejores resultados. Si los políticos se pudieran poner de acuerdo en un conjunto de reformas que les permita hacer un mejor trabajo de manera más eficiente, habría más progreso en este país. Nuestro equipo está conformado por Eliseo Barag Aguilar García, Flores Amador Gabriel Alejandro, Mendoza Hernández Vania Yasmín, Holguín Carvajal Ariadna Montserrat, Haddad Olvera Sánchez, Ortiz Barrada César, Río Rico Axel Sebastián, y agradecemos tu atención.